Tlahtoli o prosa prehispánica. Según Miguel León Portilla, lo que conocemos como literatura náhuatl se divide en dos, Cuicatl y Tlahtoli. Tlahtoli, cuyo significado es palabra o discurso, se refiere a lo que en Occidente tenemos entendido como prosa, mientras que Cuicatl es equivalente a la poesía. En Tlahtoli, es decir, la prosa, hay dos grandes clasificaciones, siendo la primera Tlaquetzali, que es lo que entendemos actualmente como narrativa. La Tlaquetzali era la literatura que contaba con diferentes tipos y fines narrativos, como transmitir leyendas, historias y toda suerte de consejas. Los tlaquetzque, narradores del México antiguo, atraían la atención de la gente, poniendo en alto toda clase de historias, tanto acerca del actuar de los dioses como sobre las proezas de los antepasados, los guerreros, los sabios, los pipitín y los supremos gobernantes. Las tlaquetzali o formas de narración que adquiría eran cuatro. La primera es la teotlaltoli, que significa palabras divinas, en las que se recuerdan las acciones de los dioses, los orígenes del mundo y de los seres humanos. Son comparables en cierto grado con los relatos épicos o las narraciones acerca de la génesis de cuanto existe y que encontramos como libros sagrados en otras culturas. Ciñéndonos al caso del náhuatl, encontramos que los teotlaltoli versan principalmente sobre orígenes divinos y cósmicos, héroes culturales, el quehacer de otros dioses y personajes. El segundo tipo son los Inye-Hueca-Tlahtoli, que significa palabras acerca de las cosas antiguas. Son la lectura de lo que consignaban los viejos códices puestos por escrito después de la conquista. En otros casos, son tradiciones memorizadas y comunicadas a los escribanos indígenas. El tercer tipo, los Itoloca, que significa lo que se dice de algo o de alguien, son los discursos o relatos de temas tanto legendarios como plenamente históricos. Finalmente, el cuarto tipo, los Tlamachilis Tlahtolzanzanili, que significa relaciones orales de lo que se sabe, son evocaciones de sucesos reales o imaginarios transmitidas de boca en boca y que podríamos comparar con las fábulas, las consejas o aún con ciertas maneras de cuento. Volviendo a los Inye-Huecautlatoli, es decir, las palabras acerca de las cosas antiguas, se entendía toda esta literatura como aquel conjunto de discursos dedicados a rememorar el pasado, es decir, con la intención de no perder una herencia de la que se sabían poseedores. Muchas veces esta lectura se da después de la conquista, es decir, el intento por no dejar morir las cosas antiguas se da luego de que hay una lectura de los viejos códices que es después escrita en el alfabeto latino. En otros casos, se trata de tradiciones orales que sistemáticamente fueron memorizadas y fueron comunicadas posteriormente a escribanos indígenas, algunos con la participación de frailes interesados en las antigüedades prehispánicas y otros como un hecho de la propia cultura. Como podemos ver en las imágenes, al primer conjunto de manuscritos se le agregan elementos que no eran característicos de los códices indígenas, como es el registro de fechas, nombres y otros elementos básicamente por medio de las grafías latinas. Ejemplo de ello son la tira de la peregrinación y el códice en cruz. Sin embargo, por todo el proceso en el que la conquista se llevó a cabo, hay otros muchos testimonios que fueron perdidos, es decir, lecturas hechas y transcritas en náhuatl del contenido de códices de lo que ni sus pinturas ni sus glifos o solo una parte de ellos se han conservado. Ejemplo de ello son los Anales Históricos de la Nación Mexicana, el manuscrito data de 1558. Los Itoloca, que son discursos o relatos de temas unas veces legendarios y otras veces más plenamente históricos, podemos encontrar ejemplos en las narraciones acerca del origen, esplendor y ruina de los toltecas, que tiene una clara influencia legendaria, ya que hay muchos hechos que no pueden comprobarse, así como las formas de vida de los distintos grupos chichimecas. Por otro lado, la peregrinación de los mexicas
Es un ejemplo del aspecto tanto legendario como histórico con que cuentan los Itolocas, ya que nos narra desde su legendario éxodo de su tierra de origen Aztlán hasta la llegada a Tenochtitlán, así como los enfrentamientos que tuvieron con cada uno de los señores que dominaban la tierra para finalmente colocarse como el mayor imperio de la zona, la cual es una parte registrada en la historia a diferencia del origen legendario del pueblo. La segunda clasificación de la prosa, es decir, tlahtoli, son las composiciones de contenido didáctico o exhortatorio, exposiciones de antiguas doctrinas religiosas, morales o referentes al modo de comportarse en distintas circunstancias y son llamadas huehuetlahtoli, que significan testimonios de la palabra antigua. En su forma puede percibirse un mayor afán de preciosismo en la expresión, con un gran manejo de la retórica que era enseñado en escuelas, así como una abundancia de metáforas y paralelismos. En el contenido se comunicaban varios asuntos tocantes todos a la sabiduría enraizada en la más antigua tradición. El posible objetivo, según San Bernardino de Sahagún, era el de persuadir en las virtudes morales a los hombres eminentes, es decir, como un espejo de príncipe, se les educaba para que tuvieran un buen manejo de gobierno y de autoridad. Los autores eran sabios, retóricos, virtuosos y esforzados, que se habían enseñado en una escuela y por lo tanto eran capaces de perpetuar este conocimiento. Quienes recitaban esta clase de literatura eran el huetlatoani o funcionarios reales, sacerdotes, jueces, capitanes y otros con especial prestigio dentro de la comunidad, como ejemplo los pochtecas o mercaderes, un grupo que había alcanzado un rango muy importante en la sociedad de los pueblos nahuas. El lugar de composición eran los calmecac y los templos donde esta forma retórica, tan apreciada en el ámbito no solo de los pueblos, sino en general en Mesoamérica, se perfeccionaba y se transmitía a los jóvenes estudiantes. Los tipos de huehuetlahtoli atendían al carácter de quienes pronunciaban el discurso, así como a la gran variedad de circunstancias en las que el estudiante era instruido para poder obtener una enseñanza. Según el contenido, eran enseñanzas de tipo religioso, enseñanzas rituales, de comportamientos familiares o incluso enseñanzas del buen gusto literario. Como podemos ver, la educación en Mesoamérica era un asunto muy importante y estaba fuertemente sostenida sobre la prosa y los conocimientos que de ella podían obtenerse. La educación en el Imperio Azteca. Los niños eran educados desde chicos, pues se les consideraba pequeños adultos, y sus padres los consideraban como pequeñas joyas que había que pulir para que pudieran llegar a un buen perfeccionamiento. Su educación iniciaba prácticamente desde su nacimiento, y contaban con un destino profetizado tanto por sacerdotes como por los astros. Los niños eran educados en tareas caseras, es decir, se les enseñaban tareas dentro del hogar. Estas tareas eran separadas de acuerdo al sexo. El padre educaba a los varones en tareas como la pesca o preparar el fuego, mientras que las madres educaban a las niñas para que ejercieran labores domésticas. Los padres se encargaban de la educación de sus hijos cuando nacían y crecían, pero después, cuando llegaban alrededor de los 6 o 9 años, eran enviados a una escuela especializada en donde se fortalecía el cuerpo y el espíritu. Las mujeres, antes, eran instruidas por sus madres, pero después eran instruidas por una sacerdotisa que les enseñaba las artes domésticas y la religión. Algunas mujeres dejaban la escuela para casarse, pero otras continuaban y se convertían en sacerdotisas. En cuanto a los varones, para ellos había dos residencias o escuelas especializadas, los Telpochcali y la Calmecac, destinados para los jóvenes de pueblo o los hijos de la gran nobleza respectivamente. Las dos residencias para los varones eran la Telpochcali y la Calmecac. La Telpochcali, que significa Casa de Jóvenes, era una institución dedicada a Tezcatlipoca, deidad de la guerra. Acudían los muchachos del pueblo, que eran instruidos para ocuparse construyendo edificios, labrar la tierra y la guerra. Además de los conocimientos técnicos y bélicos, no se dejaba de lado la instrucción en materia de religión, moral, historia,
danza y música. La Calmecac significaba casa de sacerdotes y era una institución dedicada a Quetzalcóatl. Acudían los hijos de la nobleza y aprendían buenos hábitos, deberes y ejercicios religiosos. Se dedicaban, en general, a la formación de la élite religiosa y de líderes políticos y militares. Se dedicaban también a la interpretación de manuscritos o códices, a la historia ligada con la cosmogonía, las tradiciones, la cosmología y la religión, al adiestramiento en las artes, a la botánica y herbolaria y a la astronomía. Eran instruidos también en la administración pública, pero no dejaban de lado artes como el canto, la danza y la música, así como también se desarrollaban en conocimientos técnicos de agricultura y de caza. Aunque era una escuela exclusiva para la nobleza, podían ir muchachos del pueblo que mostraran particulares afinidades para las disciplinas que impartía la institución. Estas instituciones prevalecieron hasta los días de la conquista. Sin embargo, con la llegada de los españoles, este sistema educativo se erradicó. Finalmente, la Sazanili, o prosa imaginativa, es aquella en la que se encuentran elementos de ficción o fantasía. Para las culturas prehispánicas, la ficción se entrelazaba continuamente con la historia, por eso no podemos encontrar elementos únicamente imaginativos o fantasiosos. Los sucesos se presentan, más bien, con versiones de un color más atrayente, con sucesos adornados que evocan un sentimiento de fantasía. Así, la prosa imaginativa podemos encontrarlo en todas las literaturas, desde la literatura cosmogónica, que trataba de explicar el origen del mundo, como la literatura de origen, en la cual la peregrinación de los mexicas es un buen ejemplo, pues tiene un origen legendario que es claramente fantasioso, lleno de adorno, así como en la historia o en la literatura sapiencial o de educación, en la cual podemos encontrar pequeños cuentos, al modo de los cuentos árabes en tiempos de Alfonso X, que trataban a través de fábulas y elementos fantasiosos dejar una enseñanza.